Buenas noches, jóvenes. Hoy día vamos a ver eh, lo que es las vesículas y las vías biliares, ¿ya? Dentro de lo que es lo que tenemos que ver de las vesículas biliar y las vías biliares, vamos a conocer algunos conceptos importantes. La vesícula biliar mide 10 centímetros de largo por 3 centímetros por 3 por 5 a 5 centímetros de ancho. Su capacidad máxima es de 60 ml. La patología que se asienta en la vesícula biliar se conoce como colecistolitiasis, que quiere decir presencia de litos dentro de la vesícula biliar. Estos litos, o también llamados cálculos, el 80-90% de ellos son de colesterol. El 5% son pigmentados, ya sea pigmento negro cuando hay hemólisis o cirrosis, pigmento terroso cuando hay bilirrubinato de calcio, y pueden ser mixtos en el 10% de los casos. ¿Por qué aparece tanto cálculo? Porque hay un desbalance en la composición de la bilis. La bilis tiene que tener lecitina, sales biliares y colesterol en un equilibrio. Si hay más exceso de alguno de ellos, se empieza a formar el cálculo. Entonces, si hay más exceso de colesterol, aparecen los cálculos de colesterol. Pero ¿sobre qué aparecen los cálculos de colesterol? Sobre estos formadores de núcleo. Los formadores de núcleo son son las formadores de núcleos, son las bacterias, desechos celulares, moco de la vesícula, exceso de colesterol, propios pigmentos biliares, sales de calcio, éstasis biliar y saturación de colesterol. Esos mismos hacen que se formen sobre ellos cálculos de colesterol. Ahora no se sabe por qué hay cálculos grandes, pequeños o microcálculos. Eso depende de cada una de las personas. Pero sí conocemos los factores predisponentes. Factor predisponente son sexo femenino, la obesidad, estrógenos exógenos, embarazo, sección del nervio vago, edad avanzada, factores genéticos y poblacionales. Estas son las causas de predisposición para tener los cálculos en la vesícula. Es más frecuente esta patología en las mujeres. Los cálculos son pues muy antiguos. El primer cálculo que se encontró es en una momia de hace 2000 años antes de Cristo. Entonces es una patología muy común. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un cálculo se impacta en la entrada de la vesícula, genera lo que conocemos como colecistitis aguda, que es una inflamación bacteriana o química de la vesícula biliar. Puede causar peritonitis y muerte. El 95% de las colecistitis agudas son litiásicas, es decir, por cálculos, y solo el 5% son alitiásicas. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes observan acá la vesícula biliar, y aquí vemos el bacinete, si el cálculo se enclava acá, empieza a comprimir la vesícula biliar y aparecen los signos o los transmisores de la inflamación. Se activan los factores de la inflamación, hacen que se inflame, hay presión intravesicular, hay alteración del riego sanguíneo a nivel de la vesícula, se necrosa, se perfora y puede dar una peritonitis local, una peritonitis general o solamente fístulas. ¿Qué síntomas tiene la patología de cálculo en la vesícula biliar? Impactado, pero el primer síntoma es el dolor. Dolor intermitente, localizado en hipocondrio derecho, cólico, después de la ingesta de alimentos colecistoquinéticos, quiere decir después de ingerir grasas.
Este dolor se puede irradiar al ángulo de la escápula o al hombro derecho. Presenta náuseas y vómitos en el 60 y 70% de los casos. Pero lo bueno, si es que hay algo bueno de esto, es que los vómitos mejoran parcialmente el dolor de la colecistitis aguda. Clínicamente vamos a tener hipertermia, hipersensibilidad en cuadrante superior derecho, va a haber rigidez muscular, en el 25% va a haber Bloomberg, 90% va a haber signo de Murphy positivo, ruidos e hidroaéreos negativos en el 10% de los casos, ictericia en 10% de los pacientes. La ictericia es porque las sales biliares se reabsorben por la mucosa de la vesícula biliar. Dentro de los laboratorios, si pedimos hemograma y pruebas funcionales hepáticas, lo positivo va a salir leucocitosis con desviación a la izquierda en 85% de los pacientes, aumento de la bilirrubina sérica en el 50% de los pacientes y aumento de la amilasa en el 33% de los pacientes, sin que esto indique que haya coledocolitiasis. No nos hacemos mucho problema para el diagnóstico de la vesícula, porque el gold estándar, es decir, de diagnóstico es la ecografía. La ecografía es muy sencilla de hacer, muy fácil y en todo lado existe. Entonces, paciente con dolor abdominal, le apoyas el transductor y vas a ver cálculo en cuello vesicular o en el cístico, gas intramural, dolor en el lugar donde está la vesícula biliar, lo que llamamos signo de Murphy ecográfico, y confirmaste colecistitis. Es decir, es muy simple, no es como la apendicitis que tienes que hacer un ejercicio muy cerebral para diagnosticarlo. En este caso, es muy sencillo y fácil. No solamente hay ecografía para el diagnóstico, también existen otros exámenes como la colangiogamografía, colangiografía endovenosa, colangiografía oral, que ya no se hace muy poco. Algo que sí todavía hacemos es la tomografía axial computarizada, pero en pacientes que yo sospecho que existe alguna complicación, es decir, yo creo que este paciente tiene algo más, entonces en ese caso pedimos TAC. El diagnóstico diferencial de la colecistitis aguda con enfermedades abdominales, como apendicitis, úlcera duodenal, úlcera gástrica, pancreatitis aguda. En patologías que causan dolor, hepatitis, hepatitis alcohólica, insuficiencia cardíaca derecha, perihepatitis gonocócica. Si no trato la colecistitis aguda, ¿qué complicaciones puede aparecer? Puede haber perforación en el 33% de los casos, peritonitis generalizada, septicemia y muerte. Puede haber absceso pericolecístico. Puede haber fístula en el 15% de los casos. Puede ceder, es decir, no toda colecistitis aguda va a necesitar tratamiento médico o peor, cirugía. Casi el 80% de las colecistitis agudas ceden espontáneamente y con tratamiento médico. La mortalidad y morbilidad de esta patología alcanza el 20% por eso. Las complicaciones locales a nivel de la vesícula puede haber hidropesía vesicular, colecistitis enfisematosa, vesícula en porcelana, hilio biliar. ¿Cuál es el tratamiento? Médico, hospitalizamos, administración de líquidos intravenosos, antibióticos como cefotaxima, ceftriaxona puede ser, analgésicos como Sertal compuesto, y los estudios que necesites para confirmar la patología y debes plantear la cirugía. El tratamiento siempre va a ser quirúrgico si queremos solucionar el problema. Solo podemos podemos seleccionar la técnica. Puede ser una colecistectomía abierta
o una COLELAP, colecistectomía laparoscópica. Siempre la COLELAP va a ser de elección por si acaso. Las colecistectomías pueden ser retrógradas o anterógradas. Quiere decir anterógrada cuando yo diseco del fondo de la vesícula al bacinete. Eso quiere decir anterógrada. Y retrógrada quiere decir cuando yo diseco del bacinete hacia el fondo. La cirugía laparoscópica es ahorita el gold estándar para realizar los procedimientos de colecistectomía, porque es un procedimiento sencillo, fácil, una recuperación rápida del paciente, menor estadía hospitalaria. En relación con la vesícula biliar, están las vías biliares que pueden desencadenar lo que conocemos como ictericia. La ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosas y escleras, y es el resultado del directo aumento de las bilirrubinas. Las causas quirúrgicas que nosotros analizamos son las ictericias obstructivas, por obstrucción de la vía biliar extrahepática. La más común es la coledocolitiasis. Le sigue las neoplasias, quistes de colédoco, enfermedad de Carr. Las coledocolitiasis, ¿qué quiere decir? La coledocolitiasis quiere decir que un cálculo ha migrado de la vesícula al colédoco y está ocasionando obstrucción. Puede ser una obstrucción completa, intermitente, crónica intermitente o incluso una obstrucción segmentaria. Es decir, un cálculo ha migrado y está comprometiendo la salida de la bilis. Por eso presenta el paciente ictericia. La ictericia siempre va acompañada de prurito. Orinas colúricas. Esta es una orina colúrica y acolia. Coluria y acolia. Además de eso va a haber dolor, anorexia y pérdida de peso. El dolor de la ictericia es muy parecido, el dolor por ictericia por coledocolitiasis es muy parecido a colecistitis aguda. Para que nosotros veamos ictericia en los ojos, la bilirrubina está en 2.5. Así que vamos a ver en piel, la bilirrubina ya está en 6 más o menos. El examen de laboratorio se pide hemograbas, pruebas funcionales hepáticas, bilirrubinas y amilasas. Lo que vamos a ver en ictericia va a ser aumento de la bilirrubina a expensas de la bilirrubina directa. La fosfatasa alcalina va a estar aumentada. Las transaminasas pueden estar aumentadas. El tiempo de protrombina puede estar prolongado, pero en casos graves. Nuevamente, gran ayuda corresponde a la ecografía. La ictericia obstructiva se puede diagnosticar por ecografía. Fácilmente podemos ver la dilatación de la vía biliar. Tiene una sensibilidad y especificidad cercana al 90%. Se puede pedir otros exámenes como ser tomografía axial computarizada, resonancia magnética, centelografía. Pero después de confirmar ecográficamente, el mejor diagnóstico a seguir va a ser la RCP. ¿Qué quiere decir RCP? Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que consiste en introducir un endoscopio hasta la ampolla de Vater en el duodeno, donde canalizamos la ampolla de Vater para entrar al colédoco. Cortamos acá y sacamos la obstrucción. Es decir, la RCP no solamente va a ser diagnóstica, sino también va a ser terapéutica. ¿Entendido? Otras patologías se asocian con la vesícula biliar. Uno es el síndrome de Mirici. ¿Qué consiste? El síndrome de Mirici es una alteración de la unión cístico-coledociana debido a proceso inflamatorio secundario a cálculos biliares. Traducido, un cálculo que está dentro de la vesícula biliar y permanece por ahí por muchos años,
va a fistulizarse hacia la vía biliar. Eso es lo que pasa. Cada vez es más raro el síndrome de Mirici, pero el síndrome de Mirici tipo 1 se caracteriza por una compresión extrínseca de la vía biliar por un cálculo enclavado en el cístico. El tipo 2 consiste en una fístula colecistobiliar que compromete hasta 1/3 de la circunferencia de la vesícula biliar. El tipo 3, fístula colecistobiliar que compromete hasta 2/3 de la circunferencia de la vesícula biliar. Perdón. Y el tipo 4 es la vesiculización del colédoco. No se ve vesícula. Estas son las graduaciones de Mirici. La prevalencia del síndrome de Mirici es rara, del 0,1 al 1%. Aparece entre la sexta y séptima década de la vida. ¿Por qué? Porque tiene que estar muchos años con sus cálculos. El sexo femenino es el más afectado y es una patología de difícil diagnóstico. Todo paciente que yo opero de vesícula biliar y tiene más de 60 años, yo le pido tomografía para ver si no ha hecho síndrome de Mirici, por si acaso. El cuadro clínico es muy irregular. Hay dolor en hipocondrio, a veces aparece ictericia, a veces hay cuadros de colangitis, que es infección en la vía biliar, y la duración de los síntomas se mantiene entre una semana y varios meses. Dentro de los exámenes, el hemograma puede haber hiperbilirrubinemia en los laboratorios y datos de colangitis, pero no habla nada hasta ahora de Mirici. En la ecografía sí nos puede dar datos indirectos de que hay un síndrome de Mirici, como ser vesícula esclerotrófica, coledocolitiasis, dilatación de la vía biliar proximal, estenosis de la vía biliar excéntrica adyacente al cálculo. Esto nos hace sospechar. El diagnóstico puede ser por dos cosas, por tomografía y por RCP. El RCP introducimos la sonda hasta la válvula ileocecal, metemos medio de contraste y aquí vemos pintada la vía biliar. Aquí está el hepático derecho, el hepático izquierdo, hepático común, vesícula biliar y aquí está el cálculo, que está en 1/3, casi 2/3, entre 2 y 3 de Mirici está. Entonces, la RCP, en este caso, solamente es un estudio diagnóstico. No puede hacer nada la RCP para esto. Hay que programar una cirugía. La cirugía depende de qué grado de Mirici tengamos. Si es grado 1, se realiza colecistectomía más colangiografía más cierre del muñón, con cierre del muñón cístico. Si es tipo 2, se realiza colecistectomía, colangiografía intraoperatoria y rafiacoplastía del colédoco. Si es grado 3, es colecistectomía más derivación biliodigestiva. Si es grado 4, directamente derivación biliodigestiva. Hay diferentes derivaciones biliodigestivas. Podemos hacer una colecisto y anastomosis. Colecisto, vesícula y anastomosis. Es decir, no tocamos aquí. Aquí está tan peligroso que mejor no tocamos. Lo dejamos así. Unimos la vesícula al yeyuno. Colecisto y anastomosis. Podemos hacer colédoco duodeno anastomosis. Unimos el colédoco al duodeno. Aquí está el colédoco, cortamos y unimos. Colédoco, duodeno, anastomosis. Y finalmente podemos hacer una colédoco yeyuno anastomosis. Colédoco yeyuno anastomosis. A ver, ¿dónde anda un colédoco yeyuno anastomosis? Aquí está. Colédoco yeyuno anastomosis en Iderux. Entonces, cuando es grado 3 y grado 4, el procedimiento no se puede hacer de emergencia. Se toma el tiempo y se hace el procedimiento en una cirugía programada.
Bueno, no sé si tienen alguna duda o pregunta hasta este punto, chicos. ¿Alguna duda, pregunta, chicos? Hasta aquí, hasta este tema, comprende el segundo parcial, por si acaso. Hasta aquí comprende el segundo parcial, ¿ya, chicos? Entonces, a partir de este punto, bueno, el jueves todavía vamos a revisar algunas cirugías de vesícula y de vías biliares, pero después ya del martes próximo, que es el 19, la última clase, antes de su examen ya vamos a revisar otro tema que ya corresponde al examen final. No sé si tienen alguna duda o pregunta hasta acá. No, doctor. Bueno, Fabio Alberto está. Presente, doctor. Rodrigo Alejandro está. Presente, doctor. Jorran André. Aldeir Brendo. Aldeir presente. Ricardo Dal. Presente, doctor. Samile Emile. Presente, doutor. Paulo Victor. Presente, doutor. Stephanie López. Presente, doutor. Cecile Marie. Anneli Marion. Presente, doctor. Jennifer Naira. Alejandro Quiroz. José Samer. Presente, doutor. Isabela Sampaio. Damaris Ariel. Miqueli Silva. Isabela Souza. Presente, doutor. Harold Tames. Bueno, hoy la clase corta para que vayan empezando a estudiar lo que es técnica quirúrgica, el examen, y directo nos vemos la próxima clase. Que les vaya bien, jóvenes. Los subo el video hasta mañana pasado. ¿Listo? Hasta luego, jóvenes. Que les vaya bien. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego, doutor.